Buenas tardes, mis hermanos, Dios les bendiga. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el tema de la glotonería, pero antes me voy a permitir leerles esta frase del teólogo y expositor bíblico John Stott. Debemos permitir que la palabra de Dios nos confronte, perturbe nuestra seguridad, socave nuestra complacencia y derrumbe nuestros patrones de pensamiento y comportamiento. Eso es lo que la palabra del Señor en esta hora queremos que haga. La glotonería, un placer engañoso. Un placer engañoso. Y quisiera empezar diciendo que los alimentos, la comida, son una bendición de Dios. Amén. Los alimentos son una bendición de Dios. Son muestra de su cuidado por nosotros. Tanto en Génesis capítulo 1 como en Génesis capítulo 2, Dios dice a Adán que coman de lo que Él ha provisto. Él lo ha hecho para nuestro bien, para nuestro deleite, para alabanza y para gloria de su nombre. Eclesiastés dice en el capítulo 9, versículo 7, anda, come tu pan con alegría, bebe tu vino con buen ánimo, que Dios ya se ha agradado de tus obras. Y el Salmo 107, 9 dice, Él apaga la sed del sediento y sacia con lo mejor del hambriento. En Lucas 9, 16 al 17, en la narración aquella de Jesús alimentando con unos pocos panes y unos pocos pescados a más de 5,000 personas, dice, y mirando al cielo los bendijo, luego los partió y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. Todos comieron hasta quedar satisfechos, y de los pedazos que sobraron se recogieron 12 canastas. Dios nos dio la comida para nuestro deleite, para nuestro disfrute, pero también nos dio límites. Disfrutar de la comida no es malo. De hecho, como acabamos de leer en Lucas, Jesús dejó que la gente se saciara, quedara satisfecha. Y hay unas preguntas que yo quisiera hacer, que me hice y quisiera hacerles. ¿Acaso es pecado que me guste comer? Y por supuesto, la respuesta es no. No es pecado que nos guste comer. Creo que aquí no hay excepción de alguien que le guste comer. Difícilmente estaría aquí si no le gustara comer. Pero surge otra pregunta entonces. ¿Acaso le importa a Dios mis hábitos alimenticios? Y la pregunta es, sí, a Dios le importa cómo tú comes y qué comes. Porque Dios está interesado en todo de ti. Está interesado en mí integralmente, y eso implica o eso incluye mi cuerpo y lo que entra a mi cuerpo también. No solamente lo que sale, en este caso lo que entra. Ahora, los pecados que se han venido mencionando en semanas anteriores, tales como la soberbia o el orgullo, la pereza, la ira, la avaricia, la lujuria, así como que tratamos hoy, la glotonería o la gula, son pecados que no actúan de manera aislada. Más bien, por el contrario, cuando hay un pecado de estos, generalmente está acompañado de uno u otro más. En el caso fue mencionado el caso para mencionar un caso bíblico, en el caso de el rey David, en el relato en 2 de Samuel capítulo 11 y 12. Dice la escritura allí que en la época o en la temporada en que los reyes salían a la batalla, David
se quedó en su casa. Muy cómodo, muy tranquilo, haciendo perecita. Y en medio de esa perecita salió al balcón y vio a alguien que no era suyo, a una mujer llamada Betsabé, y tuvo lujuria y quiso estar con ella. Entonces, aparte de la pereza, después vino ¿qué? La lujuria. Y después vinieron otros pecados juntamente con eso, la infidelidad, la mentira. Estos pecados no actúan solos, actúan en gavilla, actúan conjuntamente. Generalmente están acompañados unos y otros. Como leyó nuestra hermana en el capítulo 11 de Números, capítulo 11, versículos 31 al 34, el Señor desató un viento que trajo codornices. Y a través de ello estaba cumpliéndoles al pueblo de Israel, ya que este pueblo había estado quejándose y murmurando. En los capítulos anteriores a este, se nos narra que el pueblo de Israel anhelaba comer lo que comían en la tierra de Egipto, donde eran esclavos, negándose a aceptar lo que Dios les estaba proveyendo en ese momento y olvidando lo que Dios les había prometido que encontrarían en la tierra que Él les daría. Y el texto nos dice que fueron tanta la cantidad de codornices que Dios proveyó al pueblo de Israel, que incluso a un día de camino todavía habían codornices, y que incluso el espesor era de cerca de 1 metro. Era mucha la cantidad de codornices. Y dice el texto que el pueblo estuvo recogiendo codornices todo ese día y toda esa noche y todo el día siguiente. Y no recogieron para meter ahí solamente en las alacenas, sino que dice el texto que incluso recogieron, cada uno recogió cerca de 2 toneladas. ¿Usted sabe qué son 2 toneladas? Eso es muy poquito. Eso es mucha cantidad. Recogieron hasta cerca de 2 toneladas. Después las distribuyeron por todo el campamento. Ni siquiera habían empezado a masticar, dice el texto, lo que tenían en la boca cuando la ira del Señor se encendió contra el pueblo y lo hirió con el horrendo castigo. En la versión que nuestra hermana leyó, en la que todos leímos, dice que el lugar le pusieron por nombre Kibrot Hatava, que significa tumba de los codiciosos. En otras versiones habla de la tumba o la sepultura de la glotonería. Y no es que sea contradicción ni mucho menos, sino que la codicia abarca a la glotonería. La codicia es un afán excesivo, un deseo sobreextendido de algo o por algo. Y en este caso la glotonería es un deseo excesivo por consumir alimentos y bebidas, porque vale decir que no solamente la glotonería se da con el alimento sólido, sino también con la bebida. Y en ese sentido, vemos que lo que empezó como una bendición para el pueblo de Israel, dado por Dios a través de la provisión de las codornices, terminó como un juicio. Porque después de proveer la carne, Dios castiga el pueblo. Ahora, el texto aquí no nos da una razón por la ira de Jehová. Puede ser por la murmuración, como dije antes en los versículos anteriores, el pueblo estaba murmurando y queriendo tener comida como la que tenían en Egipto. O también por la avaricia en recoger tanta cantidad, es decir, tanta codicia y tanta glotonería. La glotonería del pueblo revela varias cosas. Como pueden ver ustedes allí, revela falta de dependencia en Dios,
El pueblo estaba mostrando su deseo y anhelo desbordado por lo que tenían cuando eran esclavos en Egipto. Además, a través de esta actitud y conducta del pueblo de Israel estaba indicando una falta de fe en la provisión de Dios para las necesidades del mismo pueblo hacia futuro. Sabemos que el pueblo estaba queriendo cambiar su presente apegándose al pasado y olvidando o desechando un futuro que Dios prometía. Dios les había prometido una tierra que fluía ¿qué? Leche y miel. Y entonces, ¿qué es la glotonería? ¿Qué es la glotonería? La glotonería es una obsesión malsana por la comida o la bebida. Es un abuso en el consumo de alimentos. Otra vez, la glotonería es una obsesión malsana por la comida o la bebida. Es un abuso en el consumo de alimentos. Ya vimos que los alimentos son una bendición de Dios, pero el abusar de ellos hace que se conviertan en un pecado llamado la glotonería. De hecho, en Deuteronomio capítulo 21 y versículos 20 y 21, dice la palabra: un hijo contumaz, es decir, un hijo terco, un hijo cabeciduro y rebelde, glotón y borracho, puede ser condenado a muerte. Generalmente la glotonería viene ligada con la embriaguez, como ya vimos. De hecho, en el capítulo 21 de Lucas, el Señor Jesús dice: mirad que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez. Y el mismo apóstol Pablo en el capítulo 13 de Romanos dice que los creyentes no deben andar en glotonerías y en borracheras. Para el glotón o para la glotona, la comida es el objeto de su placer. El glotón vive para comer, contrario a comer para vivir. La gula es un pecado, mis hermanos, porque distrae la atención del camino que el Señor nos quiere trazar. Todos conocemos este dicho que dice: a barriga llena, corazón ¿qué? Barriga llena, corazón contento. Estamos listos para señalar pecados como el fumar. Estamos listos para señalar pecados como el beber licor en exceso o los borrachos. Pero por alguna razón inexplicable, la glotonería es aceptada o al menos tolerada por muchos de nosotros como cristianos. Muchos de los mismos argumentos o de los argumentos que utilizamos contra el fumar y contra el tomar alcohol se aplican igualmente al comer de más, al comer excesivamente, al comer desordenadamente u obsesivamente. Muchos creyentes tal vez ni siquiera considerarían tomar un vaso de vino, como lo hizo el Señor Jesús en la Santa Cena, pero no vacilan en devorar toda la comida en la mesa hasta el punto de sentirse que van a explotar. Es decir, no, yo no puedo tomar licor, no, yo no puedo fumar. Y de hecho hay otro dicho que uno escucha muy frecuentemente: los cristianos no bebemos ni fumamos, pero comemos. Yo lo he escuchado. Entre los cristianos, mis hermanos, la glotonería parece ser un pecado que no se considera como tal, ignorado. Con base en lo que hemos mencionado, quiero resaltar 3 aspectos acerca de la glotonería. Uno es las causas,
sus causas o motivaciones engañosas, las consecuencias de la glotonería y la solución a dicho exceso o pecado. Veamos causas. Una de las causas o motivaciones engañosas es satisfacer un deseo o vacío más profundo en nuestra vida. Hay personas que por diferentes tipos de emociones o sentimientos desembocan a través de la comida o el exceso de comer algo y quieren ocultar a través de eso ciertos vacíos emocionales o afectivos que tienen. Algunos comen por tristeza, otros comen exageradamente por insatisfacción en algún ambiente, llámese familiar, laboral, etcétera. Otros comen en exceso por mero placer, otros comen en exceso por bronca, por rabia, por enojo. Estoy enojado, entonces voy a comer. Otros comen en exceso como una forma de autocastigo. Y otros comen en exceso por temor o por miedo. Hay diferentes tipos de situaciones que pueden llevar a satisfacer a través del exceso de comida un vacío afectivo o emocional. Otra de las causas o motivaciones engañosas es que hay personas que quieren calmar la ansiedad que algo produce en ellos. Entonces un glotón usa la comida como un adicto usa las drogas. ¿Usted sabe cómo un drogadicto usa las drogas? Un drogadicto necesita cierta dosis y anhela ansiosamente tener esa dosis que le va a calmar, que le va a dar cierto placer. Y efectivamente le da cierto placer, cierta tranquilidad, cierto relax por un tiempo. Y después entonces, ¿qué va a hacer el drogadicto? Va a buscar más dosis. Y así sucesivamente va a ingerir cada vez más o a consumir más. Eso mismo sucede con el glotón o con la glotona. Quiere calmar a través o saciar a través de los alimentos o de la bebida algo que no le va a traer realmente ningún placer o satisfacción permanente. Simplemente va a sentir placer por un instante y al momento otra vez que se calme va a querer buscar más y más. Por supuesto, como vimos en el texto que se leyó, una de las causas o motivaciones engañosas que hay en la glotonería es la desobediencia, la falta de fe y falta de dependencia en Dios y en su provisión. El pueblo de Israel no creía que Dios, o no creyó que Dios tenía algo mejor para ellos. Ellos estuvieron insatisfechos con la provisión que Dios les estaba dando en el momento y recordaban lo que estaban consumiendo y disfrutando, dicen ellos, en la tierra de Egipto donde eran esclavos. No estaban realmente teniendo dependencia de las promesas que Dios les había dado. No estaban creyendo en la provisión que Dios les estaba dando y que les había prometido dar en esa tierra que fluía ¿qué? Leche y miel. Otra de las causas o motivaciones engañosas de la glotonería es hacer nuestra propia voluntad, es hacer lo que yo quiero independientemente de lo que Dios quiere para mí. Y por último, una causa o motivación engañosa es una deficiente o una inexistente relación con Dios. Con aquel Dios quien a través de su Hijo Jesucristo nos da satisfacción y placer pleno. Otra vez, solo en la persona de Jesús hay placer pleno a todas nuestras necesidades, incluyendo la necesidad de la comida en exceso.
hay personas que buscan satisfacer su deseo de calmar alguna necesidad que tienen o algún vacío que tienen a través de las drogas, como mencioné. Otros lo hacen a través del sexo y o la pornografía, y otros buscan hacerlo a través de la comida y de la bebida. El apóstol Pablo rechazó esto escribiéndole a los hermanos allá en Éfeso, diciéndoles: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Por supuesto, mis hermanos, buscar el placer y satisfacción para nuestras vidas en la glotonería traerá unas consecuencias. Y eso nos lleva al segundo punto. ¿Cuáles son algunas de las consecuencias de ceder a la tentación de comer en exceso? Uno es el sobrepeso y la obesidad. Sin embargo, quiero hacer aquí una salvedad. Quiero hacer una aclaración en tal sentido. Digo que muchas veces el sobrepeso y la obesidad se dan por causas naturales. Se dan a veces por o como consecuencia de desórdenes hormonales, personas que sufren de tiroides, o también en algunos casos consecuencia de enfermedades congénitas. Pero la obesidad como consecuencia de la glotonería, mis hermanos, trae, como van a ver allí, problemas cardíacos, falta de oxígeno, problemas con el colesterol, mala circulación, lo que desemboca en algunos casos a la amputación de miembros, especialmente piernas, fatiga, sudoración maloliente fuera de lo normal, problemas gastrointestinales, osteoartritis, diabetes mellitus tipo 2, cáncer, incapacidad de movimiento, incluso aumenta hasta el 43% las posibilidades o el riesgo de muerte. Es decir, mis hermanos, consecuencias bastante graves. Si el fumar es un potencial suicidio, si ingerir alcohol en exceso es un potencial suicidio y destruyen el templo del espíritu, la glotonería también es un suicidio potencial. ¿Por qué decimos que el fumar es un suicidio potencial? Porque las personas que fuman permanentemente, constantemente, ¿a qué desembocan generalmente? ¿O en qué desembocan? ¿A sufrir de qué? De cáncer. De hecho, recién un compañero mío de trabajo tiene a su mamá, ya tuvo una primera cirugía, está a puertas de otra cirugía, porque es una señora fumadora de muchos años y ha desarrollado un cáncer en la boca y en su garganta. Le han hecho trasplantes de diferentes partes del cuerpo para reponerle lo que le han tenido que quitar. Y obviamente sigue en riesgo de muerte porque la persona sigue empecinada en fumar y no dejarlo. Las personas que beben licor en exceso, ¿a qué están expuestas? Hay una enfermedad muy conocida para los bebedores, la cirrosis. La cirrosis es una enfermedad fuerte que ataca las vísceras y el hígado particularmente, y puede incluso desembocar en la muerte, aquellas personas que beben licor en exceso. Y como vimos, también hay un peligro potencial fuerte para aquellas personas que desmedidamente, abusivamente y obsesivamente comen, más allá de sus propias necesidades. Pero lo más importante, y eso nos lleva al último punto, es que hay una solución. Hay solución para eso. Una de esas soluciones es la disciplina espiritual del ayuno. Mis hermanos, la disciplina espiritual del ayuno es supremamente importante. Ayunar es dejar de comer por un periodo de tiempo con el propósito de rendirnos o humillarnos delante del Señor y buscar mayor intimidad con Él.
En dicha intimidad podemos pedirle que el Señor nos libere del poder o de la opresión de ciertas comidas, de ciertos alimentos, dulces, harinas, etcétera. La verdad, yo he tenido que pasar por momentos así, porque tal vez algunos aquí me han escuchado jocosamente, pero de todo mi corazón he dicho, ¿por qué el postre lo sirven en platos tan pequeños? ¿Por qué no lo sirven en platos del tamaño que sirven el plato principal? Y es una queja permanente que yo tenía. Ya ustedes no me van a escuchar más diciendo eso. Me voy a contentar con lo que me dan. Pero a mí me ha gustado mucho el dulce. Y lo estoy diciendo públicamente para que quienes tenían deseos de regalarme una chocolatina, pues se abstengan y se lo regalen a otra persona. Ahora, límites. Una chocolatina de vez en cuando no hace daño, ¿cierto? Pero en exceso. Ahora, en relación con el ayuno, como solución a la glotonería, hay diferentes tipos de ayuno. Usted puede ayunar mediodía, es decir, dejar de comer completamente por mediodía o un día completo, o hacerlo por varios días. En el caso del llamado ayuno de Daniel, que son personas que prefieren comer solo verduras y granos por cierta cantidad de días, absteniéndose de comer carnes, grasas, harinas, dulces y lácteos, entre otras cosas. Pero les animo, ahorita por falta de tiempo no vamos a leer todo el capítulo 58 de Isaías, pero les animo a que lean cómo Dios a través del profeta Isaías le dice al pueblo en qué consiste el verdadero ayuno. Porque el verdadero ayuno no es única y exclusivamente limitarse a dejar de comer ciertos alimentos o dejar o abstenerse de comer por cierto tiempo todo alimento, sino que lo que está diciendo el Señor a través del profeta Isaías en el capítulo 58 es no tener eso como una ceremonia o un rito más, sino que efectivamente el ayuno sea un tiempo en el cual yo esté en intimidad con el Señor y esté comprometido con las otras áreas que el Señor quiere que esté comprometido y no meramente con dejar de comer. Otra solución frente a la glotonería es la necesidad que tenemos de ser llenos de la presencia de Dios, del Espíritu Santo de Dios. Esto es porque la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es ¿cuál? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe o fidelidad, humildad y dominio propio. Aquellos que nos gustan ciertos tipos de alimentos y quisiéramos, a pesar de que ya estamos satisfechos, comer más porque vemos en el plato o vemos en la mesa, debemos aplicar esa característica de ese fruto del Espíritu Santo, que es el dominio propio. Y ojo, el dominio propio diferente a la fuerza de voluntad. No son sinónimos, dominio propio y fuerza de voluntad. De hecho, la fuente de ambos son completamente distintos. El dominio propio tiene como fuente ¿quién? El Espíritu Santo de Dios. Mientras que la fuerza de voluntad, ¿cuál es la fuente de la fuerza de voluntad? Ya perdí. De entrada ya perdí. El dominio propio como parte del fruto del Espíritu Santo de Dios es permanente en mi vida. Permanece en mi vida. La fuerza de voluntad hoy está y mañana no está. ¿Cuántos de ustedes cada primero de enero dicen, este año sí? A cualquier cosa, este año sí. Llega el 31 de diciembre de ese año, golpes de pecho, Señor, perdóname, no alcancé a hacer lo que me propuse. Pero este año,
Esa es la fuerza de voluntad. Quiero concluir, mis hermanos, diciéndoles que si ustedes han identificado en ustedes mismos o en alguien de su entorno familiar o cercano que ha querido o ha tratado de tapar, como decimos popularmente, el sol con un dedo, si hemos querido tapar con un dedo el dedo de la glotonería, el sol de nuestro quebranto, el sol de nuestros miedos, de nuestras ansiedades, de nuestra vergüenza, de nuestras pérdidas, que nos empujan a comer en exceso. Si ese es su caso, el llamado es a que comprenda que obtener la liberación de la glotonería o de las adicciones o pecados que hemos visto en semanas anteriores también, no está al alcance de su esfuerzo, no está al alcance de su trabajo. Realmente eso no ha sido dado a nosotros. Alcanzar, mis hermanos, la libertad de la glotonería y de cualquier pecado está en las manos y en el esfuerzo del Señor Jesucristo. Solo en las manos de Jesucristo, quien vino a morir por nuestros pecados y a darnos libertad de nuestros pecados y adicciones, podemos encontrar realmente el disfrute y el deleite que estamos queriendo encontrar en otras cosas. En este caso, la comida o la bebida. Es por su obra, mis hermanos, es por su esfuerzo, las del Señor Jesucristo, que podemos alcanzar libertad plena y satisfacción pleno. Por eso, si alguno de ustedes, tal vez no como en las fotos que se pasaron, pero cosas que creen ustedes saludables, pero que están comiéndolas en exceso, también están perdiendo el rumbo. Mencionaba yo que todos sabemos que consumir o tomar agua o beber agua es saludable, ¿estamos? Pero saben que si tomamos agua en exceso, vamos a producir un daño en nuestro organismo. Ese daño en nuestro organismo tiene un nombre técnico que se llama la hiponatremia. ¿Y en qué consiste eso? Que aunque el agua, siendo una sustancia completamente necesaria para la vida, la persona no debe tomar más de la cantidad que le demande su cuerpo. De lo contrario, es decir, aquellos que andan a toda hora con un termito o andan con un garrafón lleno de agua porque el agua es muy saludable, si toman mucho, toman en exceso agua, lo más seguro es que van a perder los electrolitos de manera natural que se encuentran en la sangre. Y que esos electrolitos que se encuentran naturalmente en nuestra sangre ayudan en la función de todas nuestras células. Pero cuando tomamos en exceso agua, hay una disminución de esos electrolitos y por eso hay un desbalance. Entonces, lo que quiero hacer hincapié es que no son solamente comida chatarra, sino comidas o alimentos que creemos son saludables, pero que los consumimos en exceso. En tal caso, el llamado hoy, para este día, si ustedes han identificado algún tipo de exageración, de exceso con alguna de estas situaciones, comidas o alimentos, debemos venir realmente al Señor Jesús. No importa que usted conoce al Señor de ayer, no importa que usted conoce al Señor de hace un año, hace 15 años, hace 50 años. Pueden haber cosas que nos hemos negado a entregarle al Señor. Nos hemos negado a descansar en Él, a apoyarnos realmente en sus promesas. Y hemos querido, a través incluso de la glotonería, de comer en exceso algo, queriendo llenar o satisfacer una necesidad que no hemos encontrado por años, porque solamente lo vamos a encontrar cuando lleguemos verdaderamente con una actitud humilde y arrepentimiento a la persona del Señor Jesús, para que Él pueda
darnos el verdadero placer que estamos buscando. Solo en la persona de Jesús encontramos placer. Él es el único suficiente para nuestras necesidades. Si hay algo por lo cual hoy debemos pedirle perdón, y yo no voy a preguntarles ahorita que levanten la mano ni que me digan, pero si hay algo que usted identificó durante este tiempo, que el Señor le dijo que debe usted pedirle perdón a Él, es ahora para hacerlo. Si hay algo en lo cual usted también reconoce que necesita o quiere agradecerle al Señor porque le ha ayudado a vencer o a sobrellevar alguna deficiencia como las que se ha mencionado, es el momento para hacerlo. Yo les invito a que nos pongamos en pie por un momento. El Señor Jesús decía en Mateo capítulo 11, versículo 28, vengan a mí todos ustedes que están cansados, cargados y agobiados. A veces literalmente descargados y agobiados de una práctica que no nos deja avanzar. Un cierto tipo de bebida que no queremos dejar, un cierto tipo de alimento que nos hace falta y sin él como que no estamos vivos. Nuestra dependencia no está en cosas de tomar o beber, como respondió el Señor Jesús a Satanás cuando lo tentaba en el desierto. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos querido buscar en otras cosas satisfacción, en comida, como hablamos hoy, pero el Señor Jesús declaró de sí mismo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Señor, en esta hora queremos ponernos delante de ti. Aquí nadie más que tú conoce lo más profundo de nuestro corazón, conoces nuestras necesidades, nuestras luchas, aún con la comida. Porque nos hemos abstenido de fumar, de beber licor, como buenos cristianos, pero a veces desembocamos en comer excesivamente, por encima de nuestras necesidades, causando daño a nuestro cuerpo, el cual es templo de tu Espíritu Santo. Y es ahora, en este momento, oportuno, si así ha sido o si así es, que nos perdones en el nombre de Jesús. Sé que conozco tu palabra, sé que la he leído, sé que he escuchado muchos sermones, sé que eso es malo, pero no he querido, porque continuamente, simple y llanamente he deseado cumplir mi propósito y no dejar que se cumpla tu propósito en mi vida. Señor, por el contrario, si ya yo soy uno de aquellos que ha vencido la tentación de ceder a comer por encima de lo que yo necesito o por encima de mi satisfacción, gloria a tu nombre. Gracias, gracias. Y pedimos que nos sigas ayudando y fortaleciendo a permanecer, a tener dominio propio, a estar contento y satisfecho por la obra que tú has hecho, porque tú eres suficiente, oh Dios, en la persona de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.